Hay un pensador que se llama Aldous Huxley que decía: una verdad sin interés puede ser eclipsada por una falsedad emocionante. Yo creo que esto es una buena definición de lo que es un mito. La industria tecnológica es una máquina para difundir mitos. En 2015, en Educar en la Realidad y después en un informe que hice por el UNESCO, explico una serie de mitos en relación con la tecnología. Y hoy pensaba, tengo poco tiempo, pero voy a ir corriendo, explicar 4 de esos mitos que llamo tecnomitos. Entonces, el primero es la idea, que se han hablado mucho de ellos, por la mañana, pero la idea de que la tecnología motiva. La tecnología no motiva. Motiva. Podríamos decir de qué motivación estamos hablando. Entonces, no da mucho tiempo a explayarse, pero lo voy a intentar resumir. O sea, no es lo mismo atención sostenida, asombro, deseo de conocer, que son conceptos muy profundos y muy de toda la vida, que la fascinación pasiva ante estímulos frecuentes e intermitentes, en el que el locus de control es externo y en el que la persona está al remolque de lo que otro ha decidido por ella, que son los algoritmos que están puestos ahí por una industria. Entonces, yo creo que es importante porque parece como que es un melón, que hemos tardado como, yo creo que 10 años en abrir, porque este año ya lo estamos abriendo, el tema de las tabletas en las aulas, y esto no podemos decir no se podía saber, porque se podía saber. Como decía Fran, yo creo que el principio de la precaución es cuando tú introduces un dispositivo y lo pones en manos de unos niños, lo que tienes que tener es evidencia. Tenía un peso la prueba, aquí hay muchos abogados, yo también soy abogado, y el tema que hemos estudiado siempre de dónde está el peso la prueba, Pues hay 2 pesos de la prueba que descansaban encima de los hombros de las tecnológicas. El primero era de hacer la prueba de que eso no iba a traer ningún daño. Y el segundo era de probar que eso iba a traer algún beneficio educativo. Y no estamos hablando de educativo, realmente no solamente que los niños aprendan mejor, pero que apunta a la excelencia, Y después de 10 años aún estamos esperando que ellos vengan con ese conjunto de prueba de una cosa y de la otra, y aún no se ha hecho esa prueba. Y esto es muy gordo. Estamos hablando de un daño que se ha hecho, y ahora ¿quién va a responder de esto? Y con las manos manchadas, perdonad, ya que yo soy muy libre, gobiernos, colegios, eso. Entonces, a ver cómo podemos hacer para no solamente solucionar el problema rápido, pero luego pedir responsabilidades. El segundo mito es el tecnomito de la brecha digital. Esto es una cosa muy poco hablada, pero es un error enorme que ha circulado en todos los informes de las entidades internacionales durante 15 años. Y es esa idea de que si damos un dispositivo y acceso a Internet a los colectivos desfavorecidos, a las personas que forman parte de colectivos desfavorecidos, vamos a cerrar la brecha socioeconómica, vamos a mejorar la educación. Esto es un mito, no está respaldado por ninguna evidencia. De hecho, cuando salió Students, Computers and Learning en 2015, se dieron cuenta de que no estaba cerrando la brecha digital y todo el mundo estaba perplejo, que ese informe, por cierto, decía Larry Cuban que no había entendido porque solo se publicó en un medio en Europa, en Irlanda. Nosotros emitimos en comunicado de prensa, se salió en La Vanguardia en El País, y es que no se habló más de ese informe, que era un informe en 2015 que decía que los países que utilizan el ordenador por encima de la media del OCDE tenían peores resultados, y que no tenía sentido utilizar la tecnología para hacer la brecha digital, y decía que los que utilizan la tecnología para mates tenían peores resultados en mates, en fin, y los países que más habían digitalizado esos colegios estaban como peor en PISA, y ese informe realmente no se habló ni se le dio importancia, pero no podemos decir que no sabíamos o no se podía saber, porque sí que sabíamos y sí que se podía saber. A nivel de brecha digital,
lo hemos dicho antes, y esto yo creo que estamos un poco cansados de esa historia, pero que los gurús de las empresas tecnológicas, mientras están produciendo dispositivos para los colegios públicos, están mandando a sus hijos a colegios privados que no tienen tecnología. También nos han hecho pensar que la libertad educativa para escoger un modelo analógico era una cosa de la derecha, no sé por qué, porque no tiene nada que ver con un tema político. La libertad educativa no es un tema que se compra, es un tema un derecho fundamental que nos permite pues, decidir pues, qué modelo educativo queremos para nuestros hijos, ¿no? Y el tema tecnológico yo creo que está empezando a remover un poco este tema y hacernos dar cuenta de qué es la libertad educativa, ¿no? Los directivos de las empresas de Silicon Valley parece como que tienen también recursos para poder permitirse pues, el lujo de las relaciones interpersonales, ¿no? Porque además tienen contratos con las nannies que cuidan de sus hijos en los que salen que no pueden utilizar la tecnología delante de sus hijos, ¿no? El otro tecnomito del que quería hablar, me quedan dos, voy corriendo, es el mito del nativo digital. Entonces llevo desde 2014 intentando explicar esto y a ver si lo explico para que se entienda, ¿no? Pero la idea es que hay una confusión, es decir, que Mike Prensky dijo en una revista que se llama The Atlantic, ¿no? Hace muchos años, que los nacidos desde el 84 tienen más contacto con la tecnología. Y esto podríamos decir que es la cara de verdad, ¿no? de ese tecnomito, ¿no? Que es así, es verdad. O sea, por haber nacido desde el 84 tenemos más contacto con la tecnología. Y los que no, pues los podemos llamar inmigrantes digitales, ¿no? Pero ¿dónde está el error? Es que, o sea, no por ello los nacidos desde el 84 aprenden a través de la tecnología. Y ahí es donde está el error del tecnomito del nativo digital. Es decir, que por haber nacido y haber tenido más contacto con la tecnología no podemos aprender mejor a través de ellas. Todo lo contrario, que hay un informe que salió que se llama la generación Google, que dice que los nacidos del 84 tienen más dificultad a manejar los motores de búsqueda y a entender la información que está en las redes. ¿Por qué? Pues precisamente porque para poder entender lo que está pasando uno necesita contexto. Y Internet es un lugar descontextualizado en el que, bueno, pues que precisamente si tenemos a una persona no preparada utilizando ese medio, pues no podemos intentar ayudarle a usarlo de forma responsable si no tiene el contexto previo para poder entender lo que está pasando. Es carne de cañón para fake news. Las fake news no se solucionan con censura o educando en el uso responsable, sino que se soluciona pues ayudando a los niños a tener conocimiento, dándoles contextos, y eso lo hace una persona humana que es un profesor. Y la educación es un asunto humano, no es un asunto tecnológico. El cuarto mito, para hablar de él, es el mito del uso responsable, que esto ya es el mito más gordo, ¿no? Uso responsable, uso responsable, uso responsable. Yo me acuerdo, siempre la gente decía, hay que educar o sea, lo que es malo no es el uso tecnológico, es el uso abusivo de la tecnología, porque la tecnología es neutra. Eso es otro tecnomito. Decía McLuhan que es la creencia del idiotizado tecnológico, porque la tecnología no es neutra. Está más esa tecnología de la que estamos hablando ahora, que es una tecnología que está diseñada con una intencionalidad, porque hay un modelo de negocio detrás. Yo en mi pasada vida, ¿no? Fue directora del departamento legal de una empresa cotizada en bolsa tecnológica, eso no lo digo mucho, pero entonces lo conozco de dentro, ¿no? El modelo de negocio de las tecnológicas, ¿no? Y el modelo de negocio de las tecnológicas es muy sencillo, es aumentar el número de clientes y aumentar el consumo por cliente. Y más si una empresa cotizada en bolsa necesita dar una esperanza de retorno a los accionistas, por lo tanto, si no consigue eso, pues ¿y de dónde rascar, ¿no? Después de haber hecho fidelización y haber intentado robar a la cuota de mercado de otro, pues ¿de dónde rascar? Pues de los menores. Entonces ahí tenemos que rascar por abajo y atrapar a los menores. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Pues vamos a montar fundaciones y vamos a montar chiringuitos que están patrocinados por fundaciones que tienen muchísimo dinero, que van a cantar la canción de la educación y el uso responsable con el dispositivo en las manos. Y esto es lo que llevamos haciendo pues durante 10 años, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entonces,
Ahora os voy a contar una historia, que es un estudio que se ha hecho en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, se comparó, estoy corriendo porque sé que me queda poco tiempo, pero se compararon dos grupos, ¿no? El primer grupo era unos universitarios que hacían multitarea tecnológica, y otros universitarios que hacían multitarea tecnológica intensa. Bueno, ¿cómo se entiende eso? Pues, ¿vosotros pensáis que se puede hacer dos cosas a la vez que requieren procesar información? Vale, voy a la respuesta porque no da tiempo toda la explicación, pero la idea es, si se requiere procesar información, no se puede, ¿vale? Entonces, si lo intentamos hacer, ¿cómo lo hacemos? Pues enfocando, desenfocando, desenfocando, desenfocando. Y hacemos enfoco A, desenfoco A, enfoco B, desenfoco B. Cuando estoy haciendo A, tengo a B y C en la memoria de trabajo. Sí, estoy oscilando, no estoy haciéndolo en paralelo, ¿no? Entonces compararon esos dos grupos. El primer grupo era gente que utilizaba la tecnología, pero de forma secuencial. Cuando estoy escuchando al profe, escucho al profe. Cuando estoy viendo las redes, solo hago eso. Cuando estoy viendo el móvil, solo hago esto. Cuando veo una película, solo esto. Los deberes también. Y el otro grupo eran jóvenes, hablamos de universitarios, que hacían todo eso a la vez. Escucho una clase mientras miro el móvil, veo una película, mientras veo el WhatsApp, etcétera, etcétera. Y entonces miraron, Clifford Nass, que es el director del estudio, comparó los dos grupos en base a 3 criterios. ¿Vale? Decía, los que hacen multitarea tecnológica deben dar muchísimo mejores resultados. El primer criterio era la oscilación. El segundo criterio era la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es el lugar en el que estamos almacenando información mientras hacemos otras cosas. Bueno, más o menos así como se podría definir. Y el tercer criterio, que ahora no lo he explicado, tengo que hacer una paréntesis, que es el criterio de relevancia. Vosotros cuando hacéis eso, tenemos que decidir lo que es relevante y lo que no. Tenemos que hacer un clic porque nos parece relevante o pasar porque no nos parece relevante. Es el criterio en base a él que estamos dedicando atención a una cosa o la otra. Entonces, ¿en qué parámetro de estos 3 pensáis que los que hacían multitarea tecnológica intensa daban mejores resultados? ¿Oscilación, memoria de trabajo o criterio de relevancia? Y la respuesta, porque no hay tiempo de dar mucha vuelta, es ninguno, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, los periodistas fueron a Clifford Nass y preguntaron por explicación. Decían, es que lo estamos haciendo cada día, ¿pero qué es esto? Y decía, no se puede hacer desde un punto de vista de la mente, es imposible. Entonces, si lo intentamos hacer, pasa factura, más errores, más superficialidad. Bueno, de hecho, es que solamente hace falta ya leer un poco los periódicos, los libros y ver la sociedad. Estamos cada vez más corriendo, hay cada vez más errores, se hacen las cosas cada vez menos, ¿no? Vamos al Corte Inglés y está la señora que te atiende viendo un WhatsApp, ¿no? Bueno, eso está pasando. Entonces, el periodista le pregunta a Clifford Nass otra cosa y Clifford Nass le dice una frase que a mí me impactó tanto, que la leí en 2014 es lo que me llevó a escribir el libro Educar en la realidad, ¿no? Le dice, los que hacen multitarea tecnológica son enamorados de la irrelevancia. ¿Qué os parece? O sea, enamorados de la irrelevancia. Estamos hablando si la educación es aquello que nos ayuda a encontrar el sentido, ¿no? Entonces, una persona enamorada a la irrelevancia. Eso quiere decir que cuando estamos haciendo eso, no estamos decidiendo aquello que tiene sentido basado en nuestro proyecto vital. No, lo que estamos haciendo es estamos al remolque de los estímulos frecuentes intermitentes. Y tenemos 30, 40, 50, 60 años. Y si a mí me pasa que a la 1 de la mañana estoy viendo la noticia de la venta del calcetín de Michael Jackson en una subasta de Christie's por 300 euros, y digo, ¿qué estoy haciendo yo viendo esto a la 1 de la mañana con mi marido roncando al lado? Imaginaos un niño de 12, 16 o 18 años, ¿cómo puede resistir a aquello? Es como pedirle a un niño que beba de una boca de incendio sin salpicarse. Es imposible. Entonces yo creo que esto de la canción del uso responsable es probablemente una de las cosas que más daño ha hecho en todo el debate alrededor de qué hacemos y cuándo introducimos la tecnología. Y el consejo que yo siempre he dado desde 2012 es que la mejor preparación para el mundo online es el mundo offline, es el mundo real. Yo pienso que no hay ninguna necesidad que un niño hasta los 18 años tenga un smartphone. Ninguna.
Y yo sé que ahora mismo, bueno, os podéis imaginar en 2014 cuando decía eso, a dónde me mandaban, pues ahora aún la gente dice, está loca, ¿no? Pero estoy segura que en 5 años hablaremos del smartphone de la misma manera que estamos hablando hoy de las empresas de tabaco. Muchas gracias.